hablar de un tema que realmente ya muchos quizás conozcan la pasión que yo le he puesto en los últimos años al tema de diástasis de músculos rectos. Y tal cual lo rezan los dos subtítulos, vamos a hablar hoy, vamos a tratar de hacer una revisión de lo que es el tratamiento estándar de la diástasis abdominal por técnica mínimamente invasiva, como es la reparación endoscópica preaponeurótica, y lo que hoy ha avanzado, ha evolucionado esta técnica para un grupo de pacientes, como ya van a ver, que es la lipoabdominoplastía mínimamente invasiva, descrita inicialmente por nuestro grupo bajo la denominación BERI, que migró a un concepto, como ya vamos a analizar, que es lo que hoy llamamos la táctica Mila. Todo el mundo me conoce, para el que no me conoce, este es el Instituto Metropolitano de la Ciudad de Rosario, donde me desempeño ya desde hace 2 años como el jefe de la unidad de hernia y diástasis abdominal. Y creo que si nosotros hablamos de diástasis abdominal, debo dejar en claro un concepto histórico, yo diría, porque ha habido una nueva forma de ver y entender la diástasis de recto, y esto ha motivado fuertemente a los cirujanos en que la diástasis abdominal era una patología que la habíamos olvidado, o más que olvidado, yo no tengo recuerdo alguno durante al menos la residencia de que nuestros instructores hayan operado una diástasis abdominal. Sí recuerdo el grupo de cirugía plástica en el contexto de la abdominoplastía, pero no era una entidad tenida en cuenta por el cirujano general. Pero merced fue pasando el tiempo, se empezó a ver este interés. Y este interés se ve reflejado cuando uno ingresa al PubMed, que es nuestro portal de cabecera, nuestra biblioteca virtual, utiliza esas palabras claves, las keywords, y nos encontramos con una línea histórica que parte allá en 1954, pero yo quiero que centren atención en este cuadro, en esta gráfica que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, cómo ha hecho una curva ascendente el número de publicaciones indexadas, que para el año 2021 se acercó a casi 80 publicaciones, y que si nosotros nos vamos al año 2022, no llegaba a esta estadística que hice al 2022, no la terminó de concluir, podíamos sumar 46, en realidad son 120 publicaciones en 2 años para una patología que nosotros teníamos totalmente relegada y que todavía en nuestros días existe una verdadera reticencia del por qué tratarla, incluso de sentir un fuerte cuestionamiento de por qué nosotros aplicamos un tratamiento. Miren lo interesante que fue el tema de la diástasis abdominal, que en el 2021, en uno de estos despertares, me encuentro en mi casilla de correo que aparecen casi al unísono las 2 guías para el manejo de la diástasis abdominal, una por la Sociedad Hispanohablante de las Hernias y la otra por la Sociedad Europea. Es un trabajo muy interesante del doctor Flavio Malcher, publicado en el año 2021, ya tiene 2 años, donde hace una revisión histórica del tema, pero con una cuota más. Volver a colocarle un nombre a esta técnica. Fíjense cuán importante que debe ser hoy el tratamiento de la diástasis, que los grupos están tratando de posicionar, o bien digo, no quiero usar la palabra pelear, pero sí intentan siempre buscarle la vuelta para un nuevo nombre, para quedarse con ese nombre famoso que los mantenga ahí en la discusión. Nosotros en el 2023, a consecuencia de ello y como se venía movilizando la patología y el interés de la misma y su tratamiento mínimamente invasivo, por decisión y por invitación del editor de la revista, el profesor Alfredo Moreno Egea, escribimos esta editorial donde no intentamos poner un nuevo nombre, sino más bien lo que intentamos es fundamentalmente dejar en claro un concepto que es hacia los revisores de la revista y a los autores de las publicaciones, basta de poner un nuevo nombre. Y todo esto se basa en que existe una técnica totalmente estandarizada, con algunas modificaciones, pero que no hacen significativamente a la esencia, donde se ve desde el 95 hasta el 2021
16 denominaciones distintas para una misma técnica. Si esto no ha despertado interés realmente, no recuerdo otra patología que haya una técnica para solucionarla, pero que la técnica pueda ser denominada de tantas formas distintas. En el año 2019 se clasificó. Yo siempre esto genero un paralelismo con lo que pasaba en aquel momento con la pancreatitis aguda y sus complicaciones locales, aquellas discusiones que se desarrollaban que terminaron con los consensos de Atlanta. La idea siempre es que nosotros tengamos una clasificación para poder comparar nuestros resultados en el tiempo, pero también para poder comparar nuestros resultados con otros colegas, y de lo cual pueda surgir también la posibilidad de trabajos multicéntricos, donde podamos comparar realmente cosas iguales y no cosas distintas que puedan devenir en errores de nuevo conceptual. Esta clasificación es la clasificación que deviene de la que ya conocíamos del año 2009, de los defectos de la línea media en M1, M5 y de W1 a W3 en cuanto a localización para la SEME y en cuanto al ancho, a la distancia entre los bordes mediales o internos del músculo recto en W1, W2 y W3. Nosotros creamos un equipo de trabajo. Claro que nosotros somos unos fervientes defensores de que si bien puede haber un líder a cargo de un servicio, y no hablo de jefe porque no creo hoy para el 2023 en el concepto del jefe, sí en el concepto del líder, un equipo de trabajo que intente transversalmente entender la patología, cómo estudiar la patología, cómo mejorar la patología, quizás sin cirugía, cómo hacer la cirugía en beneficio del paciente con todos los elementos que hoy tenemos disponibles y cómo rehabilitar los pacientes, porque aquí aparece otro de los pilares de la salud, que es la rehabilitación y que van a tener que incorporar sí o sí al tratamiento para ver la diferencia entre un paciente que no rehabilitan y el paciente que rehabilitan. Cuando uno describe la historia natural de esta enfermedad, todo parte en el año 2014 con una nueva denominación de una técnica que hasta el momento para nosotros era desconocido, pero que otros autores venían haciendo. Es decir, que lo que se hizo simplemente es ponerle un nombre bajo un acrónimo y alguna modificación que, como vuelvo a insistir, toda modificación no ameritaría, en tanto y en cuanto sea bisagra en el tratamiento para esa técnica, no ameritaría un nuevo nombre. Pero a partir de allí se ha descrito algunos elementos que han establecido un punto de inflexión en la técnica, como por ejemplo emular la abdominoplastía como tal cual la hacen los cirujanos plásticos de manera ambulatoria, la utilización de la asistencia magnética en esta cirugía y por sobre todas las cosas parte de lo que vamos a ver al final de esta charla, que es la evolución final de la reparación endoscópica. Este es la foja operatoria del primer paciente que se opera a nivel mundial bajo un régimen de cirugía mayor ambulatoria. Nosotros hemos contribuido con el doctor Guillermo Domínguez en la primera serie de casos con reparación endoscópica preaponeurótica asistida por imán, y esto lo pueden buscar con fechas reales en YouTube, que todavía está disponible. Y hasta el momento nadie había hecho una reparación tridimensional, o sea, habíamos transitado un camino hasta que decidimos de alguna manera crear un nuevo equipo de trabajo con gente alineada, con gente que piense en el bien común de la diástasis abdominal. Éramos viejos conocidos, pero que hoy nos juntamos para seguir un mismo camino. Hasta que hoy, en definitiva, junto al doctor Guillermo Di Biasio, tenemos un poco esa sensación de haber dado un paso más, habiendo publicado la táctica VER, que es lo que hoy le llamamos la lipoabdominoplastía mínimamente invasiva. Acá es parte de la historia también de nuestro trabajo, tratando de difundir prácticamente por toda Latinoamérica la técnica operatoria de la reparación endoscópica. Pero lo que realmente vale la pena, yo creo, en esta presentación, y más allá de lo que decía Anselmo Pelosio, no puede conocerse una ciencia sin antes conocer su historia,
es el por qué nosotros operamos la diástasis abdominal. Y en un trabajo multicéntrico del cual he formado parte de los autores, en el año 2019 ya hablábamos de tres preceptos que iban más allá de la cosmesis. El dolor lumbar, la constipación y la incontinencia urinaria que perfectamente expresaban las pacientes durante el interrogatorio. Ahora, ¿qué nos faltaba? Lo que nos faltaba era asegurar que esos síntomas estaban realmente condicionados por la diástasis abdominal. Y en parte lo habíamos entendido porque poco a poco los kinesiólogos y los fisioterapeutas nos hacían entender mucho mejor la fisiopatología del complejo abdomino-lumbopélvico, y en este trabajo multicéntrico se demostró que el dolor lumbar desaparecía entre los 7 días y el día 30 y que la incontinencia urinaria de esfuerzo prácticamente desaparecía en todas las pacientes. Si ustedes quieren reforzar estos conceptos para entender un poquito más el por qué ocurre, yo les recomiendo la lectura de esta editorial que fue publicada en el año 2019, y recuerden que toda bibliografía que yo les muestre de la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, simplemente googleando la oración revista Sociedad Hispanoamericana de Hernia, pueden acceder y gratuitamente pueden bajar el PDF al teléfono, a la laptop y hacer su propia biblioteca virtual. ¿Qué es importante? Es que muchas veces cuando íbamos a los congresos, o en este momento que yo estoy dando desde Río de Janeiro una charla para todos ustedes, me decían muchos cirujanos, pero la verdad, Ezequiel, no sé dónde sacás esto, porque más allá que ustedes lo publicaron en un trabajo multicéntrico, yo eso no lo veo. Y ahí empieza el punto de inflexión más importante. Me formé en una escuela donde lo que importaba era la clínica quirúrgica. Entonces yo muy elegantemente siempre respondo, y claro, porque el error no está en verlo, el error está en que los que dicen que no lo ven, no lo están interrogando. Y es muy distinta la inspección del interrogatorio en una documental o en una historia clínica. Por lo tanto, el primer concepto a llevarse a casa: cuando ustedes tienen una diástasis abdominal, no esperen ver síntomas. Los síntomas no se ven. Los síntomas se expresan una vez que el paciente a ustedes le cuenta lo que le pasa, o en definitiva, cuando ustedes interrogan específicamente cada uno de ellos. Hace mucho tiempo que digo, una imagen vale mucho más que 1000 palabras, y hoy puedo decir para la diástasis abdominal y para los escépticos mal interrogantes de historia clínica, que un testimonio vale mucho más que 1000 palabras. Entonces les voy a contar, y más allá de que esto sea Mila, sea Ver, sea Repa, sea Escola, lo que a ustedes se les ocurra denominarlo, que dicen nuestras pacientes una vez fueron operadas. Me escuchan, ¿no? En el primer caso, vamos a ir al testimonio del postoperatorio inmediato. Es una paciente que apenas lleva 24 horas de haber sido operada, todavía en la cama con el logo del Hospital Español de Rosario, y yo voy a callarme simplemente para que escuchen el testimonio. Bueno, antes de la cirugía tenía muchas ganas de orinar y no podía aguantar, es decir, tenía que salir urgente al baño porque me orinaba encima. Y bueno, en estas primeras horas después de la cirugía, siento que ya no es lo mismo, sino que ha mejorado muchísimo y puedo sostener e ir al baño tranquilamente. Muchas gracias, Vanessa. 24 horas de operada. Vamos a 4 meses de postoperatorio. Bueno, estamos acá con nuestra paciente que ya lleva el 4.º mes de Mila, y queremos escuchar cuál fue su repercusión sobre su micción, sobre su incontinencia urinaria. Te escuchamos. Bueno, yo antes de la cirugía no podía retener la orina, se me hacía muy dificultoso poder llegar para orinar, y después de la cirugía mejoró muchísimo, puedo retener la orina, la contengo, y bueno, para mí la cirugía ha solucionado este problema. Entonces tenemos un video tuyo a las 24 horas diciendo exactamente lo mismo que 4 meses después. ¿Esto es correcto? Perfecto, correcto. Excelente, muchísimas gracias. De nada. Vamos por el testimonio 2 porque soy muy testarudo
y si no entendieron, vamos por otro síntoma. Muy buenas tardes, estamos con Elizabeth, que tiene aproximadamente unas 3 semanas, 21 días de postoperatorio de REPA. ¿Qué nos querés comentar, Elizabeth? Luego de la aplicación de la malla, comencé a ir de cuerpo de forma regular, todos los días, sin ningún esfuerzo y de forma muy orgánica. Y antes eras más constipada. Y antes iba cada 3 o 4 días. Muchas gracias, Elizabeth. Diría una frase de los argentinos: no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. En este caso yo diría: no hay peor mudo que aquel que no quiera hablar. Y si hacemos un interrogatorio en menos, nunca vamos a conocer los síntomas de las pacientes con diástasis abdominal. Pero no me quedo solamente con eso, sino que nosotros no tenemos que pensar simplemente en que la diástasis es la separación entre dos músculos. Hay que hacer una valoración funcional. Y esa valoración funcional la compartimos, pero en forma independiente, por un lado el cirujano y por otro lado kinesiología. Nosotros contamos con ecógrafo en nuestro consultorio, kinesiología con ecógrafo en su consultorio, y hacemos una valoración para después juntar los datos en la historia clínica. ¿Qué evaluamos? La función tono de la línea media, la contención de los músculos rectos, pero hay algo importante, que es la activación del sistema profundo, que eso se mide por la hipotrofia del músculo transverso y su engrosamiento, su aumento de espesor, su hipertrofia, su aumento de tonismo en el postoperatorio y luego fundamentalmente de la rehabilitación. Con esto les quiero dejar bien en claro que no solamente vamos a operar pacientes porque vengan simplemente porque sus músculos están separados, sino porque hay un contexto funcional que condiciona directamente un cortejo clínico sintomático. Ahora, ojo los pacientes que vamos a operar. El grueso de los pacientes que nosotros hemos tomado la decisión de operar son aquellos que tienen un defecto entre los 3 y los 5 centímetros. ¿Qué es lo que vimos en los W1? Que quizás si nosotros hacemos una rehabilitación del complejo abdominolumbo-pélvico en un porcentaje despreciable, estos pacientes se van a recuperar incluso achicando su diástasis y mejorando la sintomatología. Por lo tanto, esos pacientes son los mejores candidatos a la rehabilitación. Y por encima de los 5 centímetros, ojo, porque estos pacientes probablemente sean candidatos a otro tipo de cirugía que no sea la reparación endoscópica. Entonces, ¿a quiénes les indico la reparación endoscópica? Todo paciente que tiene una diástasis abdominal asociada a un defecto de la línea media. Y acá voy a hacer un paréntesis. Quiero decirles que si todo lo anterior no los convenció, tiene que convencerlos que si yo tengo un defecto de línea media y solo trato el defecto de línea media y lo dejo sobre una base debilitada como es una diástasis abdominal, la tasa de recurrencia o recidiva es casi el 99%. Y ustedes saben muy bien que una recidiva no viene con el mismo tamaño que vino la hernia primaria y el nivel de complejidad es mayor. Es decir, si no lo tratan por todo lo que les dije antes, que es evidencia suficiente, lo van a tener que tratar porque su recidiva va a ser cercana al 99%. Siempre y cuando no haya una dermolipectomía o una mini abdominoplastía indicada en estos pacientes, y ya vamos a ver si hoy día pienso de la misma manera. Claro que, como les dije, si ustedes piensan que mi intención es mostrarle ahora qué dice la literatura acerca de la técnica, entran al PubMed, buscan la bibliografía, lo bajan a su laptop y lo resuelven leyéndolo. Yo lo que les voy a mostrar es lo que habitualmente hago. Y lo que habitualmente hago es posicionar la paciente en lo que nosotros llamamos la posición francesa, con piernas abiertas. Los brazos pueden estar perfectamente hacia afuera. Esta es la posición de la paciente. Nosotros vamos a utilizar la torre de videolaparoscopía al hombro derecho de la paciente, como lo hacíamos antes para una colecistectomía, pero lo importante de esta imagen es cómo están alineados los planetas, como yo digo. La instrumentadora mirando el monitor, el cirujano mirando el monitor y trabajando como en un pelvic trainer, y el ayudante también mirando el monitor. Es decir, que todos sabemos los pasos que estamos haciendo, incluso podemos adelantarnos en el paso que va a venir en forma subsiguiente. La primera modificación que le hicimos a la técnica originalmente descrita es ampliar el defecto inicial
la incisión inicial, que es 2 traveces por encima del pubis, de la sínfisis pubiana. Antes la hacíamos de 1 centímetro y la hacemos de 2 centímetros. ¿Cuál es la idea? Que necesitamos en algún momento que la reaproximación muscular sea hasta la sínfisis del pubis. ¿Cuál es la explicación? Por debajo del arco de Douglas no tenemos hoja posterior de la vaina del recto, la pared está más debilitada, está más flácida, y si nosotros nos conseguimos la reaproximación hasta la proyección del hueso púbico, los pacientes van a quedar con una flacidez que tarde o temprano va a expresarse como un abombamiento por debajo del ombligo. Una vez que tenemos esa incisión de 2 centímetros, entramos simplemente con el dedo índice, mirando hacia arriba, que el pulpejo del dedo perciba el tejido celular subcutáneo y que la uña perciba la suavidad de la hoja anterior de la vaina del recto. Lo hacemos de uno y de otro lado, y con un electrobisturí con punta protegida empezamos a disecar al menos estos 5 o 6 centímetros iniciales de línea media, que es mucho más densa que la grasa que nos vamos a encontrar al lateral. ¿Para qué? Para poder conseguir, al colocar la cánula de dióxido de carbono y empezar a insuflar a una presión que va más o menos entre los 10 y 12 milímetros de mercurio, esta típica imagen que yo le he dado en denominar el signo de la mantarraya. ¿Por qué hay que tratar de conseguir esto? Porque inicialmente hacíamos espacios más reducidos y se nos hacía mucho más dificultosa la disección inicial. Hoy, con un espacio de trabajo más amplio, es mucho más amigable, se nos ensucia menos la óptica y vamos a hacer rápidamente la disección del tejido celular subcutáneo. ¿Qué hacemos para evitar la fuga de dióxido de carbono cuando no tenemos los balones autofijables? Recuerden que estamos en Sudamérica y no todos tenemos esta disponibilidad. Hacemos una jareta de prolene 0 enhebrada en una aguja, en una jeringa de insulina de 1 mililitro, y hacemos una lazada que nos permite ajustar bien el trocar, y para sumar un elemento más tapón utilizamos esa gasa que ustedes están viendo ahí, de tal manera que cuando uno conecte la cánula, la probabilidad de fuga del dióxido de carbono es mínima o nula. Finalmente, los trócares tienen que quedar dispuestos de la manera que ustedes los están viendo, que son un trócar óptico suprapúbico, 2 trócares laterales inmediatamente por encima del plano del anterior, ¿sí? Pero siempre recordar ver bien la posición de estos trócares operadores para que no interfieran con el muslo del paciente. Lo que siempre digo es descender un poco las piernas, elevar un poco al paciente y trabajar con las anillas del instrumental siempre horizontal para tener una mejor ergonomía de trabajo. Así empezamos. Miren estos vasos perforantes, cosa que no vemos, mírenlo ahí, que no lo vemos habitualmente en la cirugía abierta, lo vemos perfectamente en la cirugía por vía laparoscópica, y pasamos desde ese piso que es más oscuro, que hicimos la disección previa, a un piso mucho más claro, blanco nacarado, que es el típico aspecto de la hoja anterior de la vaina del recto. ¿Para qué? Para seguir disecando de uno y otro lado hasta finalmente concluir con esta imagen que ustedes tienen a la izquierda, que es la imagen del signo del árbol solitario, que es la visión endoscópica de la cicatriz umbilical. Y los videos que yo muestro a la derecha es cómo yo voy a ver la grasa en la reparación endoscópica y cómo la voy a ver en la cirugía que van a ver más adelante, que es la táctica Mila, cuando ya nosotros utilizamos otros medios previamente a que entremos por endoscopía. Ahora, ojo, ¿qué pasa por detrás de la cicatriz umbilical? Hay una frase que me gusta mucho para que ustedes se graben a fuego y que siempre le digo a los observership o a los rotantes, que el árbol no impida ver el bosque, porque detrás de la cicatriz umbilical podemos encontrarnos con otras vegetaciones, como están viendo ahí, que no son más que los otros árboles que pueden encontrarse emulando otras hernias que pueden encontrar en la línea media. Para finalmente tener disecado todo el complejo dermograso y ver esta típica imagen por translucidez que me permite perfectamente identificar todos los pedículos vasculares 1, 2 y 3 que tiene el complejo dermatograso y que remeda lo que yo llamo el signo del árbol solitario. Ahí tienen la imagen de toda la disección y aquí es cuando vamos a empezar la sutura, y acá freno. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, esta sutura, con la cual no tengo conflicto de interés con la industria, nunca me pagaron un centavo por decir que uso esto, tiene en la cola una lengüeta. Por lo tanto, el punto
inicial debe darse invertido, para que esa lengüeta quede escondida en la reaproximación muscular, si no el paciente lo va a percibir una vez que fue operado. Y el segundo punto importante tiene que ver con esto, que esta imagen a mí me encantó y fue una casualidad que un día en el quirófano una circulante se le ocurrió sacar. Cuando nosotros tenemos la disección completa y vemos el signo del sol naciente, frenamos 2 instantes antes de empezar la sutura para ver simetría por fuera, pero por sobre todas las cosas que la transiluminación sea positiva a nivel del cifoides y que no nos extendamos como nos extendíamos antes, más allá de las líneas axilares anteriores. Hoy no es necesario y está demostrado, lo acabamos de discutir en el International Hernia Collaboration, aquí en Río de Janeiro, sobre el uso de grandes mallas en la diástasis abdominal. Les voy a decir 2 frases que me quedaron muy grabadas de la discusión de hoy. Las grandes mallas no deben sustituir una buena técnica quirúrgica. Y punto número 2, una malla no debe sustituir una adecuada rehabilitación postoperatoria de los pacientes. Por lo tanto, uno puede reforzar la línea media sin necesidad de estar poniendo grandes mallas que pueden condicionar complicaciones como ya vamos a ver. Y empezamos entonces la reaproximación muscular. Acá se puede ver perfectamente cómo tomamos el ángulo de ambas hojas anterior y posterior de la vaina del recto, para lograr una reaproximación mal llamada aplicatura, porque no estoy trabajando unilateralmente y aplicando el músculo sobre sí mismo, lo que estoy haciendo es llevar sus bordes mediales a la línea media, y esto es lo que va a terminar haciendo concluir la sutura, hasta que llegamos a un punto, 2 o 3 hasta 5 centímetros debajo del ombligo, donde la triangulación de la laparoscopía tiene su limitación. Y cuando tiene su limitación es de alguna manera la explicación del por qué inicié con una incisión de 2 centímetros. Fíjense que el tramo final lo vamos a hacer bajo visión directa con esta aguja, la CT2, que tiene 26 milímetros, lo cual le permite a ustedes seguir la reaproximación de músculos rectos hasta la sínfisis del pubis, completa desde el apéndice cifoides hasta la sínfisis del pubis. Antes recortábamos la prótesis. Ahora tengo que decirles que en cerca de 30 días va a estar disponible una prótesis que diseñamos, tal cual ustedes la ven a la derecha de la pantalla. Tiene una forma de bala extendida, la base es plana, el vértice es convexo, de tal manera que adapte perfectamente al ángulo sifocostal, y tiene una dimensión de 10 centímetros, teniendo en cuenta un overlap de al menos 3 centímetros, en defectos entre 3 y 5 centímetros, y lo importante de todo es que es una malla macroporo de mediana densidad, que tiene un gramaje cercano a los 50 gramos por metro cuadrado. Estamos hablando de un producto que va a estar disponible en breve y que seguramente va a estar también en disponibilidad para que a ustedes esta cirugía les sea mucho más simple, no tenga que estar reesterilizando mallas y que ya venga la malla disponible para colocarla directamente con mucha facilidad. Esto es lo que le decía, esto es un gran avance, colocar la prótesis con este formato para generar una buena protección de la línea media y un buen refuerzo de la misma hasta la zona sifopúbica, subsifoidea, que a veces generaba una suerte de abultamiento. Esa malla, lógicamente, la tenemos que fijar, lo podemos hacer con adhesivos, lo podemos hacer con sutura, lo podemos hacer con medio de fijación. Insisto, no tengo conflicto de interés con esta marca comercial, pero es el único medio de fijación que por la angulación del ingreso de los agrafes lo hace mucho más amigable y tiene una adecuada penetrancia, a diferencia de los demás, que hay que penetrar siempre en sentido perpendicular. Ahora, Palmisano, los cirujanos plásticos toda la vida lo hicieron sin malla y vos nos aconsejás ponerles malla. ¿Y esto de dónde lo sacaste? En el año 2017 hago una publicación muy interesante donde se comparó una biopsia en mujeres sin diástasis, biopsia en mujeres con diástasis, y lo que se vio a favor de las mujeres con diástasis, con diferencias estadísticamente significativas, que tenían la misma alteración del colágeno. Y yo siempre digo lo mismo, si vamos a escribir una publicación, después atengámonos a las consecuencias de lo que escribimos. Pero no lo digo mal, lo digo totalmente bien y positivo, porque yo desde el año 2009 pongo mallas porque el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía así lo sugería. Y voy a rezarlo tal cual lo dice
el relato. Finalmente, debemos entender a las hernias como un desorden del colágeno. Por lo tanto, resultaría racional el empleo de mallas. ¿Por qué en la diástasis no? Si estamos hablando del mismo sustrato etiopatogénico vinculado con los mismos niveles y tipos de colágenos que en la hernia. Por lo tanto, mi mejor consejo y sugerencia es colocar mallas. ¿Pero por qué también? Porque hay muy poca literatura y de muy mala calidad en relación a la incidencia o prevalencia de recidivas en manos de cirujanos plásticos. Y quieran contarme lo que me quieran contar acerca de las mallas Sonleigh, si bien soy un fiel defensor del espacio subley o retromuscular, aquí no tanto. Pero por sobre todas las cosas, porque hay literatura que avala su empleo. Fíjense este trabajo publicado en el 2022 recientemente de un gran amigo, Leandro Totti, donde muestra fundamentalmente que cuando compara, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones dentro de los primeros 30 días. Perdón, el aire acondicionado de los aviones. Pero cuando uno lee este segundo trabajo de Cokerling, publicado en el 2018, y vemos la tasa de recurrencia, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Pero ¿qué tienen en común los dos trabajos? Están muy bien diseñados. La técnica tiene que ser depurada. Por lo tanto, no podemos comparar gente que lo hace por hacer, expertos que realmente tienen experiencia o gente en el inicio de la curva de aprendizaje con la de los expertos. Si vamos a comparar, comparemos expertos y ahí veamos los verdaderos resultados. El ombligo nos quedó suelto, lo tenemos que reinsertar. Lo podemos hacer a través de una sutura intracorpóreo, que es la ideal, o podemos hacerlo con una extracorpórea. Lo que siempre aconsejo es que si lo van a hacer por fuera, no anuden sobre la base del ombligo, porque se va a terminar necrosando y va a ser muy difícil sacar ese hilo. Lo que sí lo anudan sobre una gasa, sobre un hisopo de gasa, lo cortan al día 7 y le vuelven a poner una gasa. Siempre le piden al paciente que esa gasa trate de no humedecerla. Los drenajes son sistemáticos y finalmente cuando me voy, como la fijación de la prótesis es más bien del ombligo para arriba, un poco por debajo, me gusta irme con una fijación hacia abajo, tengo la incisión de 2 centímetros, le doy un punto y la malla tiene que quedar perfectamente desplegada como alfombra de habitación. Les voy a dejar un videito, porque total debemos tener tiempo, de los pasos técnicos de la cirugía. Así hacemos la disección inicial del lado izquierdo, desde la fosa ilíaca izquierda al hipocondrio izquierdo. Luego pasamos al lado contralateral, digamos de la línea media, y vamos a hacer todo el lado derecho de la misma manera, desde la fosa ilíaca derecha hasta el hipocondrio derecho, llegando hasta las costillas. Ojo con quemar cerca de las costillas, porque suele ser un motivo frecuente de dolor costal, y que en los primeros días del postoperatorio realmente es muy molesto para el paciente. Vamos por la línea media, liberamos el ombligo, vamos combinando el corte frío con la coagulación para hacer hemostasia, para evitar la quemadura térmica del ombligo. Palmisano, ¿tuviste quemaduras del ombligo? Sí, las tuve. El tratamiento es paciencia. ¿Por qué? Porque va a terminar restituyendo de la misma manera que va a restituir cualquier otra cicatriz, y más en el ombligo, que ya es una cicatriz. Ahí viene una pequeña hernia umbilical. Empezamos la reaproximación. Esta hebra de hilo mide 45 centímetros, por lo tanto esta sutura les aconsejo siempre a modo de loop, y vayan traccionando cada 4 o 5 para no tener un hilo tan largo dentro de la cavidad abdominal que realmente les pueda generar cierta dificultad al momento de la sutura. Y a medida que van reaproximando desde el apéndice sifoide hasta la sínfisis del pubis, van generando ese canal y la reaproximación de los bordes mediales de los músculos rectos. Siempre tengan disponible en quirófano 2 hebras de este hilo. A buen entendedor, pocas palabras, nadie está exento de complicaciones, y entre ellas que se rompa el hilo de sutura. Claro que cuanto mayor nivel de expertise tenga, esto prácticamente no ocurre, pero si ocurre, siempre tienen una segunda posibilidad. Esa sutura es el Stratafix Symmetric 0 PDS Plus con aguja CT2. Vamos a la fijación. En este caso hemos decidido con agrafe de tipo absorbible. Esta es la malla que yo les contaba que ya va a salir en el mercado. Es una malla que realmente tiene mucha ductilidad. Es una malla que realmente les va a gustar mucho. Y es muy, muy amigable
para este tipo de cirugía. Cuando terminamos de colocar la prótesis, que queda así perfecta, extendida como alfombra de habitación, podemos hacer la reinserción del ombligo. En este caso habíamos hecho una preparación previa del ombligo, por lo tanto la vía más rápida es hacerlo transcutáneo, ¿sí? Siempre cuidando, lógicamente, hacemos un análisis previo de estos pacientes y vemos qué calidad de ombligo tienen, profundidad. Si son esos pacientes que tienen esos ombligos sucios, la verdad que ni limpiándolo una semana previa se van a terminar limpiando, por lo tanto no lo hagan, háganlo intracorpóreo, y si son pacientes que ya vienen con una historia de lavado, es otra cosa. Dejamos drenaje y acá termina la cirugía. Fíjense, ahí tienen el antes, ahí tienen el después. Estos son los pacientes de la primera línea de trabajo, pero lo más importante de todo viene acá. Y acá quiero que centren su atención, esta es la última parte de la presentación, no voy a estar más de 15 minutos hablando, pero Mason ya en el año 2013 hablaba de algo que iba más allá de la diástasis abdominal, y en el 2022 vino un trabajo clarificador, al menos para mí, por lo que nosotros veníamos viendo con nuestros pacientes, que era el concepto del síndrome de insuficiencia de pared abdominal posparto. Son las pacientes con diástasis, pacientes con defecto de la línea media, y lo que siempre me preguntan en un congreso, y yo hoy saco pecho diciendo hay algo nuevo para eso, que tiene que ver pura y exclusivamente con la flacidez de la pared abdominal, que en definitiva ya vamos a ver es un cuestionamiento que muchas veces me dicen algún grupo de pacientes que operé con más flacidez de la que debería haber operado. Y este cuadro a mí me encanta porque es el fiel reflejo del devenir de esta evolución técnica de la reparación endoscópica, que es la mujer frente al espejo. Y esto es lo que le preguntamos a los pacientes hoy cuando llegan a la consulta. ¿Cuál es la expectativa cosmética que usted tiene? Y en este sentido nos aparecieron tres grandes grupos. La paciente con un panículo graso excedente, que no tiene intenciones de recibir en su cuerpo una cicatriz como la de la abdominoplastía. La paciente que viene y dice, yo ya tengo amigas, familiares, conocidas que se han sometido a una abdominoplastía, y te muestran la foto y dice, eso yo no lo quiero, esa cicatriz cada vez que la veo me hace sentir casi mutilada, y yo no quiero dar explicaciones absolutamente a nadie de por qué tengo una cicatriz en el cuerpo. Y esto, que es muy importante, paciente personal mía, operada por reparación endoscópica, con un colgajo dermograso realmente que para mí realmente fue verla a la paciente 2 años después, devastador. La paciente nunca quiso hacerse una abdominoplastía, y yo en ese intento de querer escuchar siempre al paciente tomé la decisión, cosa que ya nunca más lo hago. Esta paciente ahora está en plan de una abdominoplastía, que le tendríamos que haber hecho desde un principio. Hoy quizás haría otra técnica, que es la táctica Mila. En definitiva, hoy estamos viendo una alternativa que suple una necesidad insatisfecha de todas estas técnicas mínimamente invasivas. ¿Y de qué se trata? Se trata de combinar la reparación endoscópica con las nuevas alternativas de lipoaspiración y los sistemas retractores de piel, o tensores de piel también llamados, que para mí fue algo totalmente novedoso. Y así fue que dividimos la estrategia en 3 pasos bien definidos. Si ustedes tienen esta paciente con ese colgajo dermograso, primer paciente de la serie Mila, que fue publicada como táctica verde, son las pacientes que para mí eran igual que la paciente que yo les dije que había operado por repa, pero que había quedado con un colgajo dermograso. Son pacientes con una clara indicación de abdominoplastía. Vamos al video para que no les quede duda de que ustedes y yo mismo hoy vuelvo a mirar a esta paciente y le indicaría una abdominoplastía. La gran pregunta es, en base a lo que planteé, reparación endoscópica, lipoaspiración de última generación y sistemas tensores de piel, ¿es posible evitar una abdominoplastía? Así empezamos nuestra serie. Comenzamos utilizando el Vaser. Pueden utilizar cualquiera de las estrategias hoy vigentes en lipoaspiración, pero de la nueva generación. Lo que hace el Vaser es tomar la grasa, pero respetar la red fibroseptal. Para ustedes, cirujanos generales, esto es como el CUSA en el hígado, es un ultrasónico. O sea, se lleva el parénquima hepática, pero respeta la vasculatura. Yo fui un escéptico hasta el momento que coloqué la cámara, porque era la segunda instancia para la reparación endoscópica, y me encontré con esta imagen, que es justamente lo que teóricamente se decía.
lo que se respeta es la red fibroseptal. Este es el primer video y la primera imagen que hay de una visualización endoscópica de una red fibroseptal luego de la aplicación del Vaser y posteriormente de un tratamiento endoscópico. La segunda etapa, luego de que hicimos la lipoaspiración, es llevarlo a la etapa de lo que nosotros hacíamos con la reparación endoscópica. Fíjense que el tejido ya no es el mismo, ya no tengo grasa, solo me quedan los tabiques conjuntivos que llevan los vasos. Tenemos que hacer la misma disección del espacio supraponeurótico, liberamos el ombligo de la misma manera, reaproximamos los músculos rectos y finalmente colocamos una malla. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda o rezarle a Dios o hacer una abdominoplastía, pero hoy tenemos una alternativa más, los sistemas tensores o retractores de piel como el Renuvion, que usan el gas helio, y el argón, que usa lógicamente el gas argón, que actuando sobre el conjuntivo lo remodela y hace que la la piel se termine compactando y no me quede colgajo de piel. Vamos a mostrar ejemplos. Núñez fue el primer cirujano que, luego de habernos escuchado mostrar nuestra primera experiencia en Curitiba, realiza la primera táctica ver luego de los autores que somos nosotros. Y me manda este video. Este video lo que refleja es una cámara colocada en la paciente y cómo actúa el Renuvion tras su aplicación sobre el componente dermatograso, que es hacia arriba, nunca hacia abajo donde está la malla. Fíjense bien cómo se va retrayendo poco a poco la piel. Lógicamente esto es una pasada, se hacen más de 70 pasadas y se va reduciendo la piel hasta el punto deseado. Y la imagen que ustedes tienen a la derecha es el segundo cirujano que hizo luego de nosotros, que es el doctor Reidel, que él está en Floripa, también fue alumno nuestro, y fíjense cómo muestra del lado izquierdo del paciente, porque los pies están hacia la derecha de la pantalla y la cabeza de la paciente hacia la izquierda de la pantalla, cómo el lado izquierdo está tratado con Renuvion, cómo se tensó la piel, cómo se retrajo la piel y qué pasa del lado derecho con una flacidez extrema como la que tenía la paciente. Esta es nuestra primer paciente. La paciente que ustedes vieron con ese colgajo dermograso que todos nosotros hubiésemos indicado una abdominoplastía. Fíjense cómo vino la paciente en el frente, cómo se va la paciente luego de 3 meses, cómo estaba la paciente con su hiperlordosis y con su componente dermatograso, y cómo está la paciente sin lordosis y perfectamente alineada la línea media anterior. Estos son otros pacientes. Por ejemplo, tuvimos un caso, una táctica ver, en una paciente colega, nefróloga, que nos vino al consultorio y me dijo: mira, Ezequiel, yo tengo una eventración muy chiquita, quiero hacer un retoque cosmético, quiero tratar mi diástasis, pero por sobre todas las cosas, quiero que se borre de mi vida esta cicatriz que fue producto de una laparoscopía fallida. En realidad no fue fallida la laparoscopía, sino convertida a una cirugía abierta por un embarazo ectópico con un hemoperitoneo y con descompensación, y el recuerdo permanente de esa cicatriz de haber perdido uno de sus hijos. Acá tienen la evolución de la táctica ver, donde además le sacamos la cicatriz para que la paciente pueda borrar esa historia previa. Fíjense cómo era antes la paciente y cómo está ahora la paciente. Otro paciente de la serie de táctica Mila, fíjense cómo vino la paciente en el frente y en el perfil con su delantal, y fíjense, la paciente ya no tiene hiperlordosis, ya la paciente no tiene su colgajo dermograso. Otro caso más, pero otro caso más donde mostramos una paciente con un doble color. Entonces todos me preguntan: ¿pero por qué tienen colores distintos? Porque esto habla a las claras de que nosotros no mentimos, que demostramos el ejemplo. ¿Por qué? Porque esta paciente vino en el mes de julio a atenderse con nosotros, la rehabilitamos por 6 meses, se fue de vacaciones, tomó sol y cuando la operamos ya estaba bronceada. Esto habla perfectamente a las claras de que somos un equipo de trabajo, que rehabilitamos ante el paciente y lo rehabilitamos también posteriormente. En definitiva, hoy estamos frente a una alternativa terapéutica donde combinamos con el cirujano plástico las técnicas de liposucción de nueva generación, los sistemas retractores de piel, la reparación endoscópica bajo un concepto a través de 3 simples cicatrices, mínimas cicatrices. Yo no voy a decir que esto es una cirugía sin huellas, como dice el doctor Domínguez, sino que es una
cirugía con mínimas cicatrices y ocultas en la ropa interior de la paciente. Y acá va el gran concepto que se tienen que llevar, la gran idea. ¿Qué es Mila hoy? Mila dejó de ser la sucesión de técnicas. Hoy es un concepto global, porque hoy yo puedo hacer Vaser, puedo hacer Microair, puedo hacer BodyTite, puedo hacer Renuvion, puedo hacer Argón. Estos son distintas aparatologías que tienen los cirujanos plásticos, pero puedo hacer REPA, puedo hacer ITEP, puedo hacer un IPON, puedo hacer un TARUP, puedo hacer lo que se les ocurra, pero lo importante es que combinemos las estrategias. Hoy eso es Mila. Mila es un concepto global de reparación integral de la patología de la pared abdominal, más una cirugía funcional tal cual hemos aprendido de la doctora Cintia Ríos de Brasil. La primera publicación la hicimos en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, que la pueden bajar gratuitamente. Está publicada en el mes de octubre del 2022 bajo el nombre de Táctica Ver. También lo hicimos en el último número del año 2022 de la revista de cirugía plástica. Perfectamente pueden ver nuestra experiencia, y lo importante es que no solamente hay que operar a los pacientes, hay toda una estrategia que va por detrás, que es la colocación del taping, la colocación de la faja. Todos los pacientes se van con taping que colocamos intraoperatorio. Fíjense que la paciente no está extubada y ya nuestra kinesióloga está poniendo el taping para reducir el edema, la fibrosis, la equimosis, el mejor confort y el menor dolor postoperatorio, que sumamos lógicamente a la faja desde la mesa operatoria, pero que a las 24 horas ya empezamos con la tolerancia cero del seroma, con el drenaje manual linfático, y que a los 30 días vamos por la ejercitación. Inicialmente solo hacíamos hipopresivos, hoy trabajamos los hipopresivos para mantener la línea media justamente en la línea media, es decir, los bordes mediales del músculo recto en la línea media, los ejercicios isométricos para cortar esa distancia y lógicamente la electroestimulación para mejorar el tonismo muscular. Solo algunos ejemplos para terminar. Fíjense la evolución de esta paciente a la izquierda de la pantalla, cómo vino a la consulta, cómo mejoró después de la rehabilitación y cómo quedó después de la reparación endoscópica. Esta es una paciente donde mostramos la rehabilitación post cirugía. Así es como vino la paciente y cómo está ahora. Yo quiero que centren la atención en esta segunda imagen, la hiperlordosis compensadora por la insuficiencia de la línea media producto de la diástasis, y cómo la mejoró luego de la cirugía y luego de la rehabilitación. Y termino con esto. Termino diciéndoles que si a ustedes no les quedó claro que la diástasis de recto es un problema de patología, yo me tendría que replantear mi modo de enseñanza, porque realmente no expliqué o no me hice entender. En definitiva, cuando nosotros hablamos de diástasis de recto, no es solamente la separación entre los músculos, es el acto final que nosotros tenemos que practicar, sumado a la rehabilitación del complejo abdominolumbo-pélvico para generar y devolverle al paciente la funcionalidad que tenía perdida. Entonces voy al screenshot que tendrían que hacer. Este es el que se tienen que llevar a la casa, este es el que tienen que tener en su teléfono, en su laptop, para saber cuáles son las indicaciones hoy formales para REPA y para Mila. Primero voy a hablar de una diástasis de recto asociada a un defecto de línea media. El índice de masa corporal no lo utilizo más, sí utilizo el porcentaje de grasa visceral, porque a menor porcentaje de grasa visceral, o sea, cuanto más cercano al saludable, menos presión intraabdominal tengo, con las consecuencias que esto puede tener sobre recurrencia o recidiva. La planificación familiar tiene que estar concluida, no opero ninguna mujer que quiera todavía tener hijos, porque la tasa de recurrencia es 2.14 veces mayor respecto a la población normal. Si ya rechaza una cicatriz, es paciente para REPA, y si tiene una flacidez de leve a moderada, va a la táctica Mila, y la edad no tiene límites en tanto y en cuanto no haya una contraindicación formal, lo cual hoy me permito decir que si yo miro retrospectivamente aquel 2016, donde solo hacíamos una reaproximación y librábamos a la historia natural del paciente, hoy puedo decirle que hemos aprendido mucho. Si quieren ampliar un poco de estos conocimientos, capítulo 14 de nuestro manual práctico, está el concepto de la reparación endoscópica preaponeurótica. Tenemos un curso de actualización universitario. Para los que tengan ganas de viajar para México, vamos a dar un curso de diástasis abdominal con la gente de The Surgery Hub en el mes de agosto. Es un curso práctico, tiene parte teórica, parte simulada y cirugías en vivo. Y para quienes quieran ver en vivo y en directo nuestra cirugía y le quede más cómodo venir para la ciudad de Rosario, tenemos nuestro Observership, que ya para el año 2023 no tenemos más lugar, pero sí lo vamos a abrir
para el 2024. Y para que además quiera venir al Observership, sepa que la ciudad de Rosario es muy bonita, que tiene el Monumento Nacional a la Bandera, que es uno de los lugares más emblemáticos de la República Argentina. Es en ese mismísimo lugar donde se creó la bandera nacional y que seguramente va a ser uno de los paseos que hagamos en uno de tantos viajes que vamos a hacer a los distintos lugares donde vamos a ir a operar. Una vez más, Gregorio y Cristian y toda la Sociedad Boliviana de Cirugía, muchísimas gracias y honrado por la invitación, y quedo